Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Bueno, aquí vemos ciertas instrucciones del apóstol Pablo que parecieran algunas de ellas como instrucciones aisladas. Pero empecemos por el versículo 12 y detengámonos en el versículo 15. Os rogamos, hermanos, que retengáis a los que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Básicamente, al leer esto y leer la expresión os rogamos, pensaríamos que, bueno, es una petición de él, pero si queremos la hacemos y si no queremos no la hacemos. Pero no hay nada más lejos que de la realidad. En realidad, Pablo está siendo bastante amable aquí. Los está diciendo como si fuera una petición, pero en realidad es nuestro deber. La primera petición o el primer deber que tenemos aquí es reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor y nos amonestan. Esa palabra me gustó porque a veces queremos que los que están entre nosotros como pastores, como líderes, sean siempre amables y siempre chéveres, buena gente, que nunca nos digan nada malo, que nunca nos digan que estamos haciendo nada malo, sino que y si nos dicen que estamos haciendo algo malo, que nos lo digan de manera muy cool, muy rareza, que bueno, de manera que no hieran susceptibilidades. Estamos en el tiempo donde todo el mundo se siente por algo. Si alguien le llama la atención a otro, no, pero esa no era la manera de decírmelo. ¿Qué manera quiere que te lo diga? ¿Está bien o está mal? Si está mal, corrígete. No importa cómo te lo dijeron. Estamos en la época de la sensibilidad. Hay cosas que uno no puede decir porque no se pueden decir. Pero si yo hablara, por ejemplo, de la forma en que la gente de construcción corrige a sus ayudantes, de las palabras que utilizan para decirle a una persona que, por ejemplo, una corrección sencilla, ¿no? Me ves trabajando y no te motiva, no te interesa, no te da por hacer nada. Bueno, eso, para decirle eso, le dicen por lo menos 3 vulgaridades en una sola frase. ¿Y la persona qué va a hacer? ¿Se va a poner brava? ¿O va a darse cuenta que realmente tiene que reaccionar y tiene que darse cuenta que si el jefe de él está trabajando, él no puede estar de brazos cruzados? Entonces,
si a nosotros nos dicen, si no nos dicen las cosas de manera bonita, si no nos amonestan de manera bonita, entonces el culpable es el que nos está amonestando y no yo, que estoy haciendo algo que está incorrecto. Lo primero que yo tengo que hacer es buscar cómo corregir. Y después tratar de corregir al otro. Si el otro está mal, bueno, tienes razón. Y después quizás decirle, pero tal vez si lo dices a otra persona, díselo de esta manera porque, pero no ponerme bravo porque, bueno, yo no pienso que deba ser así. Habrá mucha gente que no estará de acuerdo conmigo, pero realmente si a mí me dicen algo, me lo dicen de mala manera, pero lo que me dicen es correcto, simplemente es correcto. Entonces tenemos que, por ejemplo, hay pastores que no son pastores de ciudad, que son pastores de campo. Hay otros que fueron criados entre pandillas y que, bueno, se convirtieron al Señor y cuando llegaron al Señor, pues ya traían sus malos hábitos y algunas cosas no las han podido dejar y ya son pastores y pues sus métodos no son como muy refinados. ¿Y qué hacemos? Los fusilamos. No, sí podemos tratar de ayudarlo y enseñarle a cómo decir las cosas, pero el ponernos bravos no lo resuelve. Si me dicen algo nuevamente que está bien, aunque me lo dicen de mala manera, yo no me enfoco en la forma en que me lo dijeron, sino en lo que me están diciendo. ¿Está bien o está mal? Si él tiene la razón, yo tengo que corregir. Volvemos al asunto de los niños, que hace unos días hablaba con alguien y le decía, uno de los daños que le hacemos a los muchachos es que, el muchacho viene, que en la escuela me dijeron, me hicieron o no sé qué, y entonces nosotros en vez de fortalecer al muchacho, lo debilitamos yendo nosotros de salvadores, en vez de enseñarle. Yo les contaba el domingo de un video que anda por ahí, de un niño que llevan de su papá que le dijeron negro. ¿Y cuál es el problema? Decía el papá. Lo único que le faltó al papá, la verdad, yo le hubiera dicho, ¿y eres negro o no eres negro? Entonces, ¿por qué te pones bravo porque te dicen que eres negro? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te sientes? Si él te dice negro, tú dile blanco, pues, dile leche y se acabó el problema. Ya, o sea, yo le hubiera dicho, el que te dijo que era un chino o era un blanco. Era un blanco. Si es un chino, dile amarillo. Y si es un blanco, dile leche. Y ya. No, eso no paga mal por mal. Eso es darle una lección al otro. Es decirle la verdad. Yo soy negro, tú eres blanco. Estoy devolviéndolo. Tú eres negro, yo soy blanco. Ya nos estamos poniendo parejos. No, lo que pasa es que él tiene que darse cuenta que él no es menos por ser negro. Tú solamente eres negro y eres blanco. Eso es una condición, punto. Naciste con eso, él nació también con eso. Y hay gente, aunque esté... ¿Ah? Roja, igual. Entonces, hay gente, aunque ustedes no lo crean, que siendo blanco, están acomplejados por ser blancos. Porque son muy blancos, son pálidos. ¿Y cuál es el problema con que seas pálido? No hay ningún problema. Ni con una cosa ni con la otra. Tiene que, sí, tiene que estar conforme como Dios lo hizo. Usted ve a la gente blanca yendo a la playa y asoleándose como gayote ahí para coger un poquito de color. Y entonces los negros acomplejados porque son negros. No, si tú estás buscando lo que yo tengo, tú vas a la playa a buscar lo que yo tengo. Entonces, nosotros tenemos que comprender algo. Nuestros pastores, nuestros líderes no son perfectos. Y la palabra nos enseña a que debemos tenerlos en alta estima. Sobre todo a los que nos amonestan, porque si tenemos un pastor que estamos haciendo las cosas mal y no nos dice nada, ese pastor como que bueno, ¿qué haremos con ese? Pero dice que a los que os presiden en el Señor ellos amonestan. O sea que el que amonesta hay que tenerlo en alta estima. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra, de tener paz entre vosotros, no estén peleándose con el pastor. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, o sea, el pastor te amonesta a ti y tú amonestas a los ociosos. Vamos a ver, aquí hay
1, 2, 3, 4. Primero, que amonestéis a los ociosos. O sea, si vemos a una persona que no tiene oficio ni beneficio, nosotros debemos dejarlo tranquilo. No, él es así, él no hace nada. Simplemente lo dejamos así, no le decimos nada. No, dice que debemos amonestarlo. Debemos llegarle y decirle, ¿y por qué no tienes trabajo? ¿Has buscado? Tienes que ver cómo necesitas trabajar. ¿Quieres que te ayude? Vamos a ver cómo hacemos. Ya llenaste tu currículum. ¿Qué has hecho? Vamos a hacer tu currículum. Y agarrar a esa persona y llevarla para que esa persona se mueva y consiga trabajo y no esté ocioso. Entonces, dice que lo primero, mostrar a los ociosos. Dice que alentéis a los de poco ánimo. O sea, tenemos personas que con nada se decaen. Y esto es más común entre los hombres que entre las mujeres, por lo menos en lo que yo he aprendido. Las mujeres siempre están buscando cómo salir del hambre. El hombre perdió el trabajo y se le cae el moco. Entonces, cuando tenemos una persona que sabemos que no es que haya sido ociosa, sino que esa persona ha trabajado y todo lo demás, pero de repente, digamos que tiene una mala racha, como dicen por ahí, y el hombre se desanimó, nosotros tenemos que agarrar y empezar a darle palabra a esta persona para que esa persona vaya cogiendo ánimo y vaya levantándose y salga adelante. Entonces, tenemos que darle impulso. Dice que sostengáis a los débiles. Las personas que, por ejemplo, no tienen mucha educación, vamos manteniendo en el mismo círculo, que no tienen mucha educación, que tienen una autoestima baja. Todas estas cosas se parecen. Es lo mismo que darle ánimo al otro, solo que esta persona es más débil. Y hay dos tipos de debilidades. La debilidad física. Si una persona está físicamente débil, nosotros debemos ayudarlo, sustentarlo, fortalecerlo para que la persona salga adelante. Pero también hay gente que es débil de carácter. Y de nuevo, la debilidad de carácter no es la persona que simplemente no puede responder, que no dice nada, sino que es la persona que no reacciona. Hay dos formas de debilidad de carácter. Una debilidad de carácter es cuando una persona que por todo se enoja. Eso es debilidad de carácter porque el carácter fuerte, ¿cómo se dice? Domina el temperamento. Eso de enojarse no es carácter, es temperamento. Y el carácter fuerte domina al temperamento débil y lo sujeta. O sea, puede ser que yo internamente me encienda, me ensoberbezca, pero como yo sé que no es lo correcto, yo me contengo, porque tengo carácter. Pero cuando yo tengo mi carácter débil, yo no me contengo, sino que exploto y, bueno, revuelvo todo a mi alrededor. Entonces, nosotros tenemos que sostener a los débiles, sobre todo a los que son débiles físicamente, a los que no tienen fuerza para hacer más de 4 cosas. Entonces, y finalmente que seamos pacientes para con todos. Bueno, si tenemos uno ahí que no controla su carácter y por todo se enoja, no nos vamos a enojar con él, vamos a quedar tranquilos, dejamos que la persona explote, le hablamos con tranquilidad, esperamos a que se le baje el Alka-Seltzer y entonces la espuma, y entonces arreglamos el asunto. Es paciencia. Y vamos poco a poco. Ahí está la Biblia, no me eche la culpa a mí, ahí está la Biblia, yo no tengo la culpa. Si le cae el martillo, eso no es culpa mía. Entonces, ahí está escrito, no lo digo ahí está escrito, es que quiere que tengo que hablar de eso. El que es paciente, tenemos que ser pacientes con todas las personas, no solamente con los que son efervescentes, también está con aquellos que no reaccionan. Hay gente, o sea, hay veces que nosotros decimos, por ejemplo, pero es que a nadie se le ocurre. Por poner un ejemplo así, vamos a suponer que el patio está sucio. Bueno, sí está sucio. No es suposición, está sucio. Y entonces, a nadie se le ocurre limpiar el patio. Yo no me voy a enojar con que la gente no quiera limpiar el patio.
O lo limpio o le pido a alguien, por favor, limpie el patio. Simplemente, o suponiendo algo más específico. Un líder de alabanza que llega tarde, cuando se les ha dicho a los líderes de alabanza que tienen que llegar aquí media hora antes. Bueno, el tenerle paciencia a esa persona no significa que, ay, llegó tarde y como le tengo paciencia de todas maneras lo voy a dejar, no. Eso no es tenerle paciencia. Las reglas se tienen que cumplir. Pero eso no significa que porque no cumple con eso, yo lo voy a descartar. Yo voy a seguir tratando con esa persona, le voy a seguir hablando, voy a seguir impulsándolo hasta que esa persona se afirme y se dé cuenta y tome el control de su tiempo y empiece a llegar a tiempo al lugar. Eso es tenerle paciencia. No saltarse las reglas, eso no es tenerle paciencia, eso es dañarlo. Ah, llegó tarde, pero es que como vivía del otro lado del mundo, no, él decidió congregarse aquí y sabe que tiene que llegar temprano. Bueno, salga 3 días antes para que llegue a tiempo. Pastor, pero no, eso es así. La paciencia no es pasar por alto las cosas que la gente hace, sino ayudarlos a crecer, a mejorar y con calma, con tranquilidad, sin andarlos maltratando, sin estarles gritando, etcétera, etcétera. Entonces, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y esto tiene que ser una enseñanza. No podemos devolverle a otro de la misma manera que el otro nos hizo, no por maldad. Volvemos al blanco y negro. Me dice negro, bueno, sí está bien, y tú eres blanco, y estamos bien, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Yo soy negro como el tizón y tú blanco como la leche. Mire, yo le voy a decir, especialmente a Melanie. Melanie, de mis hijos, siempre ha sido la de carácter, la de más llorona y todo ese poco de cosas. Así que cuando ella entró a la escuela, como ella estaba, gracias a Dios, muy apegada a mí, porque si la mamá hubiera dado otros consejos más terribles. Papá, mira, cuando a ti te dicen algo así, tú di algo peor. El tipo se va a quedar con la boca abierta y no te va a decir nada. Al día siguiente dije, papá, no le quedaron más ganas de decirme nada. Se quedó con la boca abierta. Entonces Melanie aprendió simple y sencillamente a no dejarse molestar por ninguno. No le afectaba. Había uno que decía, papá, con este no puedo, porque no importa lo que le diga, él siempre dice de él algo peor. Y era como un juego entre ellos, pero nunca hubo un estrés con ese asunto. Nunca hubo una pelea como que esto es malo y ella estaba muriéndose. No había esa cosa. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a los muchachos y nosotros mismos aprender a no estar reaccionando por cualquier tontera que nos dicen o por cualquier cosa que nos hacen. ¿Hace poco qué? Yo sí reaccioné hace años por eso, porque me hacían bullying. Me hacían bullying y yo reaccioné. ¿Qué hiciste? Y yo le di con el libro en la cabeza. Bueno, pero ya, eso fue hace años, ya espero que de aquí en adelante no lo hagas. No, ya no lo hago. Pero me dice, antes seguí siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. O sea, nosotros tenemos que hacer lo bueno. El Señor Jesús lo dijo allá en Mateo 5. No resistáis al que es malo. Haced bien al que os hace mal, bendecida al que los maldice. Entonces, nosotros no tenemos permiso. Nosotros no tenemos permiso de hacerle mal a nadie, ni al más malo ni al más bueno. No tenemos permiso. Nuestro Señor dice no. Así que cuando hay una situación en la cual nos están maltratando, tampoco es que nos vamos a quedar ahí de cochimbac, pero no vamos a devolverle el mal que se nos está haciendo. ¿Ok? Entonces dice, y aquí voy a preguntar,
Esto será fácil de hacer, dice, estad siempre gozosos. Esto será fácil, estar siempre gozosos. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque hay momentos que realmente uno se siente, por lo menos, alguien pues se mete con un hijo de uno. Eso a mí no me gusta. A mí tampoco me gusta, A mí pero no me gusta, a mí no me gusta ni que se metan conmigo tampoco. O que yo, algo que me hace perder la paciencia. pero bueno, aquí dice que tengamos, aquí dice que, Pero yo a no ver, voy a tener gozo con una persona que yo veo que me está haciendo daño. No. Yo no puedo tener gozo. pero aquí dice, está siempre gozoso, dice, sé paciente para con todo, dice. Ahora, si ¿Qué aquí lo puedo? dice, ¿será que lo podemos hacer o no? Digo, quizás usted lo puede hacer, pues ya veo que usted lo puede hacer, pero yo no lo puedo hacer. ¿Por qué no? Si aquí dice que lo puedes hacer. ¿Tú crees que el Señor te va a mandar a hacer algo que no puedes hacer? Bueno, si el Señor nos está mandando a hacer algo aquí es porque Él sabe que lo podemos hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con la ayuda del Espíritu Santo. Usted tiene que entregar su vida y todo en manos del Espíritu Santo y Él le va a dar el gozo que usted necesita. Cada día, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, cómo nosotros ponemos nuestra vida en manos del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es aceptar la palabra. Aquí hay una enseñanza y se nos dice, estad siempre gozosos. Entonces, yo soy un cascarrabia. ¿Cómo me dice él que yo esté siempre gozoso si a mí cualquier cosa me hace estallar? Pero aquí dice, estad siempre gozosos. Entonces, yo digo, ¿a quién sirvo? ¿A mí o al Espíritu Santo? El Espíritu Santo me dice, está bien siempre gozoso. Entonces yo digo, bueno, el Espíritu Santo, yo voy a hacer lo que tú dices, pero tú me tienes que ayudar. Y yo voy a estar consciente de que la palabra dice que yo debo estar siempre gozoso. Así que si yo me aprendo eso y lo tengo en mi mente constantemente, cuando llegue el momento de la situación, de la cosa, de la que pasa, no sé cosas, usted lo que hace es que se acuerda de la situación y recuerda la palabra que se dijo en el libro que está que hacer. Y cuando tiene ese pensamiento de la cosa que, usted lo que hace es que recuerda. Y cuando usted recuerda, en el momento preciso en que se le hizo tal cosa, y usted está recordando que dice, la Biblia dice, sé paciente para con todos, entonces en ese momento usted tiene que tomar una decisión, o yo o el Espíritu Santo. O hago caso a lo que dice la palabra o sigo. Dice, estás siempre gozoso, pero yo por dentro estoy hirviendo. Pero aquí dice, la palabra dice, estás siempre gozoso. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo yo? Entonces yo tengo que acordarme que el Espíritu Santo dice, Señor, entonces dame las fuerzas para estar gozoso. Déjame encontrar la forma. Dice la Biblia que con la prueba viene la salida. Y la salida no es una puerta para salir corriendo. La salida generalmente en la prueba es la palabra que nos da el Señor para saber lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y en algunos casos, o en muchos casos, una oportunidad que se nos abre para mirar para otro lado y salir por un camino distinto del que estamos siguiendo. Nos puede pasar que de repente estamos con una persona que, o vamos caminando y de repente se nos aparece enfrente una persona de nuestro pasado a la que quisimos mucho y de repente la estamos viendo y nos vienen los recuerdos y ¿qué seguimos? Mirándola. Coge otra ruta. Acuérdate que estás casado con otra. Ni se acerques a ella porque ya tú sabes que te va a traer problemas. Hace tiempo atrás veíamos un video así. El tipo se encontró con la amiga y no sé qué. El asunto es que a la larga, al final, el tipo se dio cuenta y no cayó en la trampa. Pero bueno, el asunto es que la Biblia dice estemos siempre gozosos. Y entonces nos dice algo interesante. Porque es que yo leo esto y digo, ¿qué le pasaba al pastor Pablo por la cabeza? Nos dice, está siempre gozoso y después nos dice, orar sin cesar. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos venido diciendo con orar sin cesar? Que eran ya cristianos, hermanos de Dios. Entonces le está dando las instrucciones, ¿no? Ajá. Y él dice, bueno, estar siempre gozoso y de luego orar sin cesar. Porque ese orar sin cesar
es el que nos va a ayudar también a estar siempre gozosos. Entonces la otra cosa que yo iba a decir, que hay que entender también que es estar gozoso siempre. No solamente el gozoso es que a mí me hagan coger una rabia, una cuestión, sino agarrar las cosas como vengan con calma, por lo menos como dice la hermana Elena. Yo en realidad, yo creo que la hermana Elena me hacía los mandados a mí, sinceramente. La hermana Elena dice, ¿qué va, hombre? Vive en pañales. Sí. Y entonces, gloria a Dios por el Señor. Hoy nada más, yo llegué ahí donde el chino Johnny Bravo. Yo me estaciono ahí, voy a comprar mi cosita, viene un tipo ahí con un carro lleno de mercancía. Me dice a mí que saque el carro de ahí. ¿Ustedes? Para meter el carro. En otro tiempo yo le he dicho, ¿por qué? Busca un lugar tú y ve cómo tú haces tu cuestión. Yo saqué el carro tranquilo, sin nadie. Eso es tener paciencia y tener gozo de parte de Dios. Entiendo yo, no sé, ¿no? Ok. Pero mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Vamos a empezar. Vamos a empezar por el 14. Nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Señor, dame palabra para levantar a este señor que no se quiere ni mover. Ayúdame, Señor, para poder decirle como debo decirle a él y motivarlo a que se levante y vaya a trabajar. Que alentéis a los deudores ánimo. Usted sabe que es cuando la persona está con el moco caído, qué lío es agarrarlo porque él siente que no hay manera. Entonces, Señor, ayúdame, Señor, porque esta persona necesita aliento. Dame palabras para que él se pueda alentar, para que él pueda levantarlo. Que sostengáis a los débiles, Señor, ayúdame a encontrar. A lo mejor esta persona necesita algo no tiene plata para comprar la comida, entonces súpleme lo que yo necesito para lo que necesito para poder ayudar a esta persona. O que seáis pacientes para con todos. Y entonces de repente yo, Señor, dicen que no pidas paciencia. Desde la primera vez que lo oí, dije, ¿qué? Desde la primera vez que yo escuché ese asunto de que no pidan paciencia porque vienen pruebas, yo dije, pero qué locura es esta. Y era un recién nacido en Cristo. ¿Cómo que no pidan paciencia? Porque vienen pruebas. No, precisamente lo que tú necesitas es fortalecerse. Y van a venir las pruebas aunque pidas o no pidas paciencia, te van a venir. Así que mejor es que vengan rápido y las resuelvas. Y ya salgas adelante. El asunto es, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Señor, bendícelo. Señor, me está ultrajeando y me está persiguiendo, pero tú, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado, como hizo Esteban, o como hizo Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así, lo que está diciendo es, todas estas cosas que vengo diciendo y algunas otras, no son tan fáciles de hacer. Entonces ustedes estén orando para que el Señor les dé lo que necesitan para lograr hacer todas estas cosas. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. De nuevo, volvemos atrás. La misma cosa. A ver, vamos con la difícil. Este me está haciendo mal, Señor. Gracias porque esta persona no sabe cómo me está bendiciendo. Él no sabe, Señor. Pero la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Así que yo no sé cuál es el propósito que tú tienes con esto, pero algo tú vas a sacar de esto que está pasando. Señor, yo te doy gracias. Entonces, dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Y aquí, aunque me estoy saliendo un poco de lo que tenía para hoy, pero pienso que es importante. Estos versículos del 16 en adelante son versículos que parecen versículos como que metidos ahí a la fuerza, como instrucciones aisladas de todo lo que se está diciendo, pero cuando los conectamos con todo lo que se está diciendo antes y después, vemos que realmente no están tan aislados nada. Entonces dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Una de las cosas que se dicen hoy es que ya no hay profetas. Bien, no hay profetas como los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué no hay profetas como el Antiguo Testamento? Primero, entre las funciones del profeta del Antiguo Testamento habían dos importantes. Uno, recibir la palabra de Dios, la revelación de Dios y dárnosla.
Esa era la primera función. 2, dentro de esa misma función de revelarnos la palabra de Dios o dársela al pueblo en ese tiempo, estaba la función de revelar al Mesías, de profetizar y hablar sobre las cosas del Mesías. Cuando el Mesías vino, esas funciones ya terminaron. Hebreos capítulo 1 nos dice que, no recuerdo la palabra que utiliza, pero en el pasado, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras antes por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. De tal manera que lo que hicieron los profetas en aquel tiempo fue lo que Cristo vino, y a través de los apóstoles y demás, Cristo nos ha hablado ya la palabra que tenía que hablar. Por lo tanto, ese tipo de profecía no existe. Hay algunos por ahí que quieren decir que tienen revelaciones nuevas, pero bueno, eso es revelación de demonios. Así que, pero el apóstol Pablo dice que los profetas hablan para exhortación. Son 3 las. 1 Corintios 14. Déjame buscarlo porque no me acuerdo bien cuáles son las 3. Edificación, exhortación y consolación. Entonces, esto puede venir de diferentes maneras. Mire, el apóstol Pablo en el libro de Hechos, ahí se menciona 2 veces a un profeta llamado Agabo. Pero cuando el apóstol Pablo iba para Jerusalén, que lo iban a arrestar, dice que por todos los lugares donde iba, le decía, el Espíritu le hablaba y le decía, ¿cómo? A través de la gente. Le decía que él iba a padecer en Jerusalén. Y llegó Agabo, que ya había aparecido en el capítulo 11, y agarra el cinturón de Pablo, se lo amarra y dice, el dueño de esto va a ser atado, se ató la mano y dijo, así, de esta manera va a ser atado el dueño de este cinturón. ¿Qué estaba haciendo? Estaba profetizando, estaba hablando de algo que va a venir. Los profetas en este tiempo son gente que realmente van por diferentes lugares predicando ya la palabra revelada, no una palabra revelada, no una nueva revelación, no existe tal cosa. Sí, estoy hablando de la palabra de Dios. Te refiere a la palabra de Dios. Entonces, cuando dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecies, mire, no apaguéis el espíritu, no menosprecies la profecía. Está hablando de la palabra de Dios que en ese tiempo no estaba compilada, pero ahora lo está. No menosprecien la Biblia. ¿Ok? Y no menosprecien las profecías, porque también en este contexto él está hablando de todo lo que se dijo anteriormente. Porque una de las cosas que Pablo hizo fue que le dio mucha relevancia a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por eso es que a Timoteo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, se refería a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero ahora para nosotros es el Antiguo y el Nuevo Testamento, nosotros no podemos menospreciar, si nosotros menospreciamos la palabra, la Biblia, entonces estamos apagando el Espíritu. Si usted no lee, si no la estudia, si no le presta atención, dice, entonces nos da una instrucción que es de lo más importante. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Examinarlo todo, retener lo bueno. De tal manera que, si alguien a veces yo me siento incómodo porque yo siempre que voy a algún lugar y estoy escuchando a alguien predicar, estoy captando palabras. O sea, estoy viendo lo que la persona está diciendo, tratando de desmenuzarlo en detalle para darme cuenta si lo que está diciendo realmente está de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando dice examinarlo todo, dice todo lo que te diga, todo lo que te profeticen, todo lo que te prediquen, examínalo. ¿Cómo? De acuerdo a la palabra. Tenemos que conocer lo que dice la palabra para que cuando alguien esté hablando nosotros podamos examinar lo que esa persona está diciendo, retener lo bueno que ella ha dicho y si dijo algo que no está bien, desecharlo. ¿Esto no es de Dios? No, eso no va. Debemos hacer eso.
Entonces, nosotros debemos, para poder cumplir con estas últimas instrucciones, no apagar el espíritu, no menospreciar la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Para poder cumplir con eso está lo anterior. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo. Esas tres cosas nos afirman en el Señor, nos afirman en la palabra, nos afirman en nuestro carácter, nos afirman en nuestra forma de vivir nuestra vida cristiana y ayudan para que otros también puedan ver a Cristo a través de nosotros. No sé si quieren hacer alguna pregunta o comentar algo. Ok, entonces, solo una pregunta. Si yo voy a dar gracias en todo, ¿cuál debe ser mi actitud cuando doy gracias? ¿Cómo debo estar de ánimo en el momento en que estoy dando gracias? Tiene que estar gozoso. Claro, tengo que estar por lo menos de buen ánimo. Imagínense, gracias. Gracias. Tengo que estar por lo menos de buen ánimo. Yo, por lo menos, la clase, para mí es entendible, ¿no? Porque el apóstol y usted lo está desglosando verdaderamente como realmente debe ser, ¿no? Ya, si otras cosas ya, bueno, ya sea asunto de uno. Sí. Pero si lo hacemos conforme está allí, eso está bien, correcto, porque, y como le dije al principio, él le está escribiendo a los hermanos, ¿no? Sí. Para animarlos. A la iglesia. Y entonces nosotros, a base de eso, nos sirve para animar a alguien, aunque no sea cristiano. Claro. Sí.